Bueno, hola profe, soy Iván Palavecino, alumno de quinto año de secundaria, y para la clase de economía os voy a explicar un poco lo que fueron las dos presidencias de Carlos Saúl Menem y de Fernando de la Rúa. Para poner un poco de contexto, ¿quién fue Menem? Vamos a decir que fue un abogado y político argentino. Este mismo fue presidente de la Nación Argentina entre los años 1989 y 1999. También fue gobernador de su provincia natal, La Rioja. Esto fue en los años 1973 a 1976 y también en los años 1983 y 1989. El gobierno duró un total de 10 años, de 1989 hasta 1999. En cuanto a su ideología, Menem tenía la idea de lealtad y dignidad. Esto fue un partido político de Argentina que empezó como un sector llamado de la parte del peronismo, creado por el político Carlos Menem, y el disconforme del liderazgo que poseía Néstor Kirchner. En cuanto a la propuesta que hizo Menem, se podría decir que en su gobierno él adoptó parcialmente ideas principales del Consenso de Washington. Para esto introdujo una serie de reformas liberales, se desburocratizó la economía, hubo reducción de cupos, de aranceles, también hubo prohibiciones de importaciones y también se estableció la libertad de precios. Esto hizo que se produjera la privatización de numerosas empresas estatales. También creó la convertibilidad, que esta ley fue aprobada en el año 1921 por el Congreso argentino, por una iniciativa del ministro de Economía, Domingo Cavallo, junto al presidente Carlos Menem, y bueno, fue derogada en el año 2002 tras 11 años de vigencia. Esta ley de convertibilidad del Austral, que fue la ley número 23.928, fue la ley monetaria que estableció una equivalencia fija entre lo que viene siendo el peso argentino y el dólar estadounidense. Y esto fue la formación del famoso 1-1. El principal problema que debía afrontar Menem en su presidencia fue el de una economía en crisis con una hiperinflación y en una profunda recesión. En el marco de la fuerte espiral de la inflacionaria que azotaba a Argentina desde los últimos años, en la época muy importante dado durante el gobierno, o mejor dicho el mandato de Menem, fue el Pacto de Olivos, que es el nombre con el que se conoce en Argentina como el acuerdo que fue firmado entre la UCR, o sea, la Unión Cívica Radical, que estaba representada por el expresidente argentino Raúl Alfonsín, y el Partido Justicialista, que justamente era por el vigente presidente Carlos Saúl Menem. En este pacto, los dos principales partidos argentinos se comprometían a impulsar una reforma constitucional y votar en la asamblea constituyente a favor de un núcleo de coincidencias básicas que establecían que sean establecidas en el mismo acuerdo. El pacto fue el antecedente directo a la reforma de la Constitución de 1994. Hablando un poco de quién fue Fernando de la Rúa fue un abogado, profesor y político argentino. Fue presidente de la Nación Argentina luego del mandato de Menem, en el año 1999, 2000 y 2001. Fue el primer jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires entre 1996 y 1999. Estuvo en el Senado Nacional por la Capital Federal en los periodos 1973 a 1976, también en el año 1983 y 1989. Luego, en el 1992 y 1996. Al iniciarse lo que viene siendo el gobierno de la Rúa, él se enfrentó principalmente a una deuda externa muy grande del FMI, de lo que viene siendo el Fondo Monetario Internacional. Y con el fin de sustentar el cambio fijo, las medidas que se llevaron a cabo generó un deterioro rápido y persistente de lo que es la economía argentina y sus indicadores sociales. La principal problemática que se produjo en el 2001 durante la presidencia justamente de la Rúa fue el desencadenante Bueno, el desencadenante inicial de la crisis del año 2001 en el gobierno de la Rúa fue el corralito. Este se produjo el 2 de diciembre de 2001. Una disposición del gobierno que restringe la extracción del dinero en efectivo de los bancos fue diseñada por el entonces ministro de Economía Cavallo. ¿Qué quiere decir? Que las personas tenían un límite de lo que podían extraer de sus cuentas bancarias. Otras problemáticas, el empleo industrial tuvo una caída de aproximadamente el 41% respecto a niveles alcanzados 10 años antes, y la reducción o ocupación para las construcciones fue de un 22%.
El comercio fue un sector que generó más puestos de trabajo y su ocupación desencadenó casi el doble de lo esperado. Bueno, debido a todas estas crisis inflacionaria, económica, de trabajo, desempleo y demás, de la Rúa se exiliaría del país sin dar un motivo aparente, o sea, sin decirlo de una forma clara y concisa, y seguía en helicóptero desde la Casa Rosada.